La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, decir que el país en general es homofóbico sería muy arriesgado decirlo. Que existen sectores que puedan ser homofóbicos, puede ser que sí. Con la gente homosexual, o sea, no es que tenga nada contra ellos, sino es que yo soy cristiano, entonces en mi creencia no basa eso, o sea, no es bueno. Pueden ver una persona así y las insultan, las tratan mal y siento que cada quien es como es. Porque, o sea, pero usted es homosexual, así como que quítese, yo no quiero ver con ese. Justamente las características de la homofobia en Costa Rica es que es cultural, es histórica, o sea, que ha pasado a través de los años, es universal, quiere decir que está en todos los estamentos de la sociedad y es sistemática, incluso institucionalizada. Si las personas o la sociedad en general pudiera acercarse un poco más a lo que conlleva la homofobia y el conocimiento de estas personas que conviven, que son exactamente igual que el resto, que pagan impuestos, que van al colegio, que forman hogares, que forman familias, me parece que sí, que eso sería un momento importante para poder educarnos. Esa homofobia todavía también lamentablemente es reproducida por una cultura que fomenta ese odio, ¿no? Necesitamos hacer un mayor esfuerzo desde la educación, desde los medios de comunicación para romper esos prejuicios. En términos generales podríamos decir que estamos caminando desde ser un país muy homofóbico a cada vez tener mayores niveles de tolerancia, mayores niveles de reconocimiento y respeto hacia la diversidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más del programa Una Mirada, una producción de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz y le acompañaré en la siguiente hora en el análisis del tema No a la homofobia en Costa Rica, un tema de esos tantos que hemos venido hablando aquí en Una Mirada, precisamente en aras de fomentar esos cambios que nos conviertan en una mejor sociedad para todos y todas en Costa Rica, sin distingos de ningún tipo. Precisamente para hablar de este tema de no a la homofobia, hemos invitado hoy a Marisa Victoria, quien es representante del colectivo Beso Diverso y miembro del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, representante estudiantil. Muchas gracias por estar con nosotros, Marisa. Muchas gracias por invitarme y por abrir el espacio también. Muy bien, también nos acompaña hoy el señor Francisco Madrigal, quien es jefe de la unidad política del CIPAC, que es el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y nos acompaña una vez más Erika García, quien es asidua colaboradora de Una Mirada y además es académica del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional. Gracias, Erika, por estar una vez más con nosotros. Muchísimas gracias, Maribel, por la invitación. Muy bien, decidimos tocar este tema de no a la homofobia en Costa Rica precisamente en el marco de la conmemoración en este mes de mayo del Día Nacional contra la Homofobia. Tal vez inicialmente me gustaría que me ayuden a explicarle a las personas que nos acompañan en esta transmisión qué entendemos por homofobia, porque en un concepto inicial estaba relacionada más con una aversión u otras conductas negativas hacia las personas con una tendencia sexual homosexual. Sin embargo, ha evolucionado a ciertas conductas que podríamos calificar como negativas hacia las personas que pertenecen a poblaciones sexualmente diversas. Entonces me gustaría que ustedes me ayuden un poco a explicarles cuál es el origen del término y exactamente a qué nos referimos. Tal vez, Erika, desde su perspectiva
como investigadora y académica, nos puede ayudar a definir exactamente qué se entendía antes por homofobia y a qué se refiere hoy exactamente? Bueno, lo que, ¿verdad? A grandes rasgos, considero yo, hemos estado viendo qué significa en sí la homofobia. ¿Qué significa las fobias, verdad? Significa tal vez el rechazo, aquello que no, en este caso, no es heterosexual, o personas que no están consideradas heterosexuales. Es la discriminación cuando nos enfrentamos a algo que está determinado como la heteronormalidad, ¿verdad? Esto es lo que hemos entendido por normal. Lo normal es hombre, mujer, que tenemos que tener una sexualidad dirigida a estos aspectos, ¿verdad? ¿Qué nos erotiza? ¿Cuál es nuestra orientación? ¿Qué nos debe de producir placer? ¿Qué es lo que nos conduce a relacionarnos sexualmente, ¿verdad? En relaciones con otras personas? Aquello que se salga de esa heteronormalidad es algo que socialmente, ¿verdad? Se concebía, lo rechazamos, lo que no entendemos, lo que no sabemos cómo se relaciona. ¿Cómo es eso de que puede haber personas que dentro de su mismo sexo o dentro de su mismo género se atraigan? Que eso es rechazado, aquello que no está socialmente establecido, desde parámetros no solo sociales, sino religiosos, ¿verdad? Incluso dentro de esto involucra términos políticos, estamos hablando a nivel de legislación, ¿verdad? Aquello que no es concebido hombre-mujer, y desde ahí la fundamentación de lo que concebíamos antes como la familia, ¿verdad? Que se basaba en un matrimonio de padre, madre e hijos, ¿verdad? Sí, en ese estrato, sí. Eso, si no calzaba dentro de esa idea, primero no era familia, segundo no se entendía que fuera pareja, ni se aceptaba como tal. Eso puede por ahí, ¿verdad? Irnos dando como unas luces de qué se entiende por homofobia, ¿verdad? Y ahí podemos ir como abordando. Quizá para agregar un poco más en este tema, recordemos que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud descarta la homosexualidad como una patología dentro del libro de padecimientos o enfermedades. A partir de ahí comienza a definirse un poco más a fondo lo que entendemos como homofobia. Ahora vemos la homofobia, o sea, aquel rechazo, odio hacia aquellas personas gay, lesbianas, bisexuales, transgénero o intersexo, como una patología, como una enfermedad. Ahí sí vemos ahora una nueva imagen de la homofobia como una enfermedad social que se ha ido acrecentando a través de los años como forma o como parte de la ignorancia que algunas poblaciones han vivido con respecto a las diversidades sexuales. Hoy por hoy, Costa Rica como tal ha ido cambiando y ha ido generando mayor información sobre el tema, pero la homofobia social aún existe y es la homofobia social la que evita que muchas personas como nosotros podamos tener equidad de condiciones e igualdad de derechos, como muy bien lo dice, por ejemplo, nuestra legislación. Yo aportaría un poco, y me parece muy importante lo que toca Francisco al respecto de que para mí, y yo creo que desde la perspectiva de muchos jóvenes, ¿no? En este momento lo vivimos así, la discriminación, bueno, la homofobia es una forma de discriminación y tiene mucho su origen en la ignorancia, que era algo que vos mencionabas ahora. Yo creo que el desconocimiento y sobre todo la incapacidad de acceder al conocimiento, porque no es que no haya formas de conocer, es que hay muchas barreras mentales, políticas, sociales que tenemos que atravesar para llegar a conocer esas diferentes formas de relacionarse entre seres humanos. Eso es lo que genera situaciones que las personas que somos sexualmente diversas vivimos cotidianamente y que se describen como muchas actitudes homofóbicas, ¿no? Que en este país son lamentablemente muy cotidianas todavía y que, bueno, por dicha, habemos activistas, habemos gente comprometida con detener ese tipo de comportamientos. Y precisamente porque nos interesaba conocer qué opinan las y los costarricenses sobre este tema, fue que Una Mirada decidió hacer un sondeo en la Avenida Central.
y preguntarle a la gente si consideran que Costa Rica es un país homofóbico. Vamos a ver qué nos contestaron. Decir que el país en general es homofóbico sería muy arriesgado decirlo. Que existen sectores que puedan ser homofóbicos, puede ser que sí. Con la gente homosexual, o sea, no es que tenga nada contra ellos, sino es que yo soy cristiano, entonces en mi creencia no basa eso, o sea, no es bueno. Pueden ver una persona así y las insultan, las tratan mal y siento que cada quien es como es. Lo agarran de vacilón a los que son, ¿verdad?, gays, ¿verdad? Sí, los vacilan y todo. Son libres de pensar como quieran y creo que los demás la gran mayoría no respetan ese tipo de pensamiento. Pues ignorancia también. Porque apenas tengo un homosexual así como que quítese, yo no quiero ver con ese. Nosotros siempre lo que no es como nosotros siempre lo vamos a ver mal y siempre lo vamos a despreciar de alguna manera. Yo creo que sí hay demasiado tabú y demasiada cosa en contra de este tipo de personas. Pienso que no se le da la igualdad que merecen siendo seres humanos, se discriminan de una u otra forma. No son vistos con buenos ojos, pero todos somos seres humanos y todos somos iguales ante los ojos de Dios y todos tenemos los mismos derechos. Entonces no hay por qué discriminar a nadie. No estoy de acuerdo, pero tampoco las discrimino, porque cada persona es dueña de sí misma. Y eso creo yo que hay que respetar. Bueno, todavía se burlan, hay tantas cosas que suceden que ellos no, me imagino que no se desarrollan libremente. Yo creo que el ser humano es el que se discrimina solo, ¿verdad? Uno es el que tiende a apartarse. Yo creo que toda persona, todo ser humano tiene sus derechos y sus formas de pensar propias y si adopta uno una posición, pues hay que tener también la firmeza para poderlo sostener. Yo no creo que sea de que haya discriminación o no. Cualquier persona se puede abrir campo en el mundo. Le falta como cultura, porque en muchos lados, si usted anda con un amigo que es homosexual, no la dejan entrar. O si es tortillera, no la dejan entrar así. Porque a mí me ha pasado eso. Tabú, discriminación, ignorancia. ¿Cuál es el origen de la homofobia? Tal vez ustedes me pueden ayudar a contestar esta pregunta, que parece que se hacen las personas que participaron en el sondeo de alguna forma. ¿Aceptan que existe? ¿Consideran que tal vez no es tan grave ahora como era hace algunos años, pero sin embargo persiste la duda de cuál es el origen de este tipo de comportamiento en los seres humanos? Francisco. ¿El origen de la homofobia o el origen de la homofobia, de la homosexualidad? De la homosexualidad. O sea, porque la gente tiende a claro, recordemos, sentir extrañeza por lo que no es tradicional a la forma en que se ha constituido la sociedad, pero en particular, la homofobia, ¿cuál es el origen que tiene? Recordemos que hay diferentes grupos fundamentalistas que han históricamente minimizado a poblaciones, ¿verdad? Y no estamos hablando exclusivamente de la población homosexual. Sí. Lo han vivido las mujeres, lo han vivido las personas afrodescendientes, son negros y negras, personas con discapacidad, inclusive hasta los zurdos. Sí, soy zurdo. Así que estos grupos fundamentalistas por años y por tradición han querido implantar su forma de pensar como una forma de dominio y control. Claro, poco a poco se les ha ido cayendo, sobre todo cuando se enfrentan a los hechos científicos que nos dicen otra cosa completamente diferente y por muchos motivos han tenido que pedir perdón a la humanidad por todos los errores que han cometido. Va a suceder lo mismo con el tema de la homosexualidad. En algún momento estos grupos fundamentalistas que con miedo, horror y culpa han afectado a poblaciones como las nuestras. De ahí se desprende que tanta gente le tenga miedo al tema de la homosexualidad y que teman acercarse o conocer más, porque ha sido considerado pecado, ¿verdad? Y en una sociedad como la nuestra, donde el tema religioso es sumamente importante, y el qué dirán también, entonces es más difícil que las personas vayan sensibilizándose sobre este tema. Sin embargo, en los últimos 20 años, por ejemplo, hemos visto a una Costa Rica transformándose poco a poco,
¿verdad? Hemos visto cómo los mismos padres y madres de familia están muy interesadas en conocer más sobre las diversidades sexuales para entender más y apoyar más a sus hijos e hijas. Los colegios ya, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública ha sacado una directriz para la no discriminación por motivo de orientación sexual en el sistema educativo. Tenemos el decreto del Día Nacional contra la Homofobia. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que lo que hemos comido a nivel de la historia han sido mentiras y tabúes, que solo han hecho la destrucción de las sociedades y el distanciamiento entre estas. Precisamente ustedes me ayudaron a explicar en el primer segmento qué entendíamos por homofobia. Para algunas personas sigue siendo relacionada solamente con la población homosexual. Sin embargo, las manifestaciones de la homofobia las sufren las otras personas que tienen una diversidad sexual que no corresponde a lo que es socialmente aceptado, ¿no es así? Sí, yo creo que, bueno, en este último tiempo hemos empezado a ver muchas manifestaciones de la diversidad sexual que no solo, digamos, se encajan digamos, en una tradicional relación establecida entre dos personas del mismo sexo. Hemos empezado a ver que las personas experimentan con su sexualidad y que eso está bien. Hemos empezado a ver, por ejemplo, que hay gente que se define abiertamente como bisexual y eso no quiere decir que no haya elegido a quien, digamos, a quien amar o por quién sentir deseo, por qué género. Simplemente que ha ampliado su horizonte de deseo y que pues en ese momento se encuentra así, diverso, ¿no? Creo que eso lo hemos empezado a ver muchísimo más en este último tiempo, a la gente transformando su cuerpo, transformando su exterior, más allá de cuál es la orientación y cuáles las prácticas sexuales que vayan a definirse luego en su vida, ¿no? La declaración que hace la Organización Mundial de la Salud es sumamente importante, porque de alguna forma dice, ¿verdad?, que la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad es una manifestación más de la sexualidad humana. Entonces, de alguna forma, a todos los humanos y humanas nos da la oportunidad a descubrirnos un poco más a nosotros mismos y mismas, ¿no? A poder vivir una sexualidad quizás sin tanta culpa como antes, sí, cuando se consideraba pecaminosa y patológica. Lamentablemente hay diferentes formas de manifestarse esa homofobia y en este momento lo hemos visto. Diferentes investigaciones en las que hemos participado y hecho en CIPAC, hemos visto cómo desde la escuela, el colegio, a centros de estudio, en el médico, en la misma familia, diferentes formas cómo se manifiesta la homofobia. Y eso es un tema que pues hay que trabajar bastante. Yo estoy muy satisfecho, por ejemplo, con la nueva política de salud sexual del Ministerio de Salud Pública, que enfatiza el tema de trabajar en diversidad sexual, y creemos que es sumamente importante para ir eliminando las terribles consecuencias que deja la discriminación en la gente. Bueno, en la Universidad Nacional, tal vez como un ejemplo de referente, en el 2008 se hizo una investigación, ¿verdad?, sobre el ambiente homofóbico, que reportaban la población estudiantil, ¿verdad? Fueron encuestados alrededor una muestra de 1.144 estudiantes. ¿Y qué salió de esto? Que sí, que hoy en día todavía se percibe, ¿verdad?, ese ambiente de discriminación, de no conciliación entre el respeto hacia las poblaciones sexualmente diversas, en diferentes manifestaciones, como el rechazo en la forma de vestir, e incluso en los mismos términos, ¿verdad? Bien escuchábamos ahora en los cortos cómo de forma discriminatoria, como de una forma que trata de hacer ver eso como algo negativo, ¿verdad? Se ponen apelativos totalmente que no corresponden, ¿verdad? Sí. Y que lo que tratan es de buscar como un tipo de morbo, de ver como aquello que es
el que cada persona decida cuál es su orientación, qué es lo que le produce placer, cómo se va a expresar y relacionar en esta sociedad, en este mundo, con quién y con quiénes quiere, no es respetado. O muchas veces decimos, bueno, yo lo respeto, ¿verdad? Pero no estoy de acuerdo, ¿verdad? Sí. Ese estudio que usted menciona precisamente arroja un dato que, si bien en Costa Rica pues no contamos con suficiente investigación al respecto, es un tema en el que definitivamente tenemos que trabajar como sociedad por ser una discriminación más como cualquier otra que se debe atacar y eliminar. El 50%, es la mitad de la población estudiantil de la Universidad Nacional, manifestó haber percibido en algún momento manifestaciones homofóbicas en espacios universitarios, aulas, pasillos, corredores o en actividades académicas, según esta investigación que se realizó en la Universidad Nacional en el Instituto de Estudios de la Mujer. Entonces, definitivamente nos demuestra que, si bien no contamos con datos exactos todavía, sí es una situación que se está dando en la sociedad costarricense más de lo que consideramos, porque vean que en el sondeo mucha gente decía que ya no tanto, o que poco a poco se iba superando, y que tiene un impacto directo en las personas que son víctimas de este tipo de discriminación. Sí. Así lo manifestó el activista Abelardo Araya del movimiento Diversidad, quien indicó a Una Mirada que Costa Rica es un país homofóbico, y esto perjudica directamente la autoestima y el desarrollo libre de las personas de las poblaciones LGBT, o sea, que tienen una diversidad sexual distinta a lo que es tradicionalmente considerado en nuestra sociedad. Vamos a ver sus declaraciones. Justamente las características de la homofobia en Costa Rica es que es cultural, es histórica, o sea, que ha pasado a través de los años, es universal, quiere decir que está en todos los estamentos de la sociedad, y es sistemática, incluso institucionalizada. En Costa Rica, desgraciadamente, incluso en los sectores, en las personas con poder de decisión, muchas veces se piensa que ser homofóbico es un plus político incluso. No hay ningún motivo para mantener, como dije antes, a una población discriminada, a una población excluida. La democracia costarricense debe ser una que tenga valores como mayor inclusión, la vigencia de los derechos humanos, inclusiva, pero también desde una visión de la diversidad. Es necesario que se creen programas de sensibilización y educación, y una forma es que simbólicamente se tome un día para reflejar este mal social que en realidad la forma como se llega a expresar muchas veces esta homofobia en la misma población de gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros es con hábitos autodestructivos, incluso hasta suicidios. Entonces, yo creo que es necesario, muy necesario que estos programas se puedan incrementar de tal manera que la cultura entienda que de nada nos sirve tener un sector de la población que está siendo reprimido y discriminado. La idea es que en este país todos podamos vivir felices. Como vimos, es alguno de los impactos que puede tener la homofobia en las personas que son víctimas de ella. Técnicamente, la población en general definiría la homofobia como el odio hacia los homosexuales, o la aversión o la repulsión, pero se manifiesta de muchas más maneras que van más allá de una definición como tan llana, por decirlo algo, porque entonces cualquiera podría decir, no, yo no odio, ni te siento repulsión, pero manifiesta la homofobia de otras formas. Tal vez si hablamos de las formas más comunes en las que se manifiesta esto. En una investigación realizada por CIPAC hace algunos años, logramos entrevistar a personas gays y lesbianas en aquel entonces, y logramos demostrar en la investigación que cerca del 60% de la población encuestada había tenido que renunciar o había sido despedida de sus lugares de trabajo por el hecho de ser sexualmente diversa. Igual hicimos otra investigación en el sector salud hace unos meses, entrevistando a profesionales de la salud en diferentes CEBAIS con el apoyo de la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud, y nos encontramos que algunos servidores de la salud
prefieren no acercarse o examinar a una persona cuando ésta manifiesta abiertamente su orientación sexual. Entonces decimos, qué preocupante que vivamos en un país donde todavía existan tantos prejuicios con respecto al tema de la orientación sexual de las personas y que trascienda más allá, afectando a una población de forma tan directa. Nos preocupa el hecho de que no hayan servicios, por ejemplo, de salud amigables para diferentes poblaciones, y en este caso específico a la población VGLTI, y pues podemos mencionar muchísimos ejemplos, el tema de los estudiantes en las universidades, por ejemplo, en los colegios, etcétera, y es algo que es importante iniciar todo un proceso de sensibilización en ese caso. Bueno, desde el colectivo, desde la coordinadora Beso Diverso, nosotros y nosotras nos hemos dedicado desde hace por lo menos 4 años ya a tomar, digamos, casos en los que personas han manifestado discriminación y llevarlos, digamos, hasta las últimas consecuencias de denuncia. Esto en el ámbito legal, hemos interpuesto recursos de amparo. En el ámbito social hemos convocado muchas manifestaciones, digamos, tendientes a ir a estos lugares que han sido restaurantes, han sido bares, han sido nuestra propia universidad, la Universidad de Costa Rica, han sido establecimientos de muchos tipos diferentes en los que por acciones tan sencillas que parecen tan intrascendentes como que un hombre le ponga la mano encima a otro hombre en el brazo o en la silla, o eso sea motivo para que el gerente del restaurante, del bar o del lugar entre y les, digamos, abiertamente y inmediatamente los inste a retirarse del lugar. ¿Por qué? Porque están incomodando a los otros clientes. ¿Cuáles? Nadie levanta la mano, ¿verdad? Es muy, muy parecido a lo que oíamos un poco en el sondeo, ¿no? A nadie le gusta decir, no, yo jamás, yo soy homofóbico totalmente. Sí. A todos les gusta decir, no, yo conozco a alguien gay, yo conozco a una persona lesbiana, pero, ¿y si es el profesor de tus hijos en la escuela? No tiene derecho a hacerlo, ¿no? ¿Por qué? No hay, digamos, capacidad, ¿no?, de enfrentar eso y de debatir públicamente, porque realmente no hay argumentos para seguir manteniendo actitudes homofóbicas, ¿no? Sin embargo, se mantienen como dentro de este juego de doble moral, de, bueno, no, yo respeto que existan su existencia, pero sus manifestaciones no las respeto. Entonces, si te das un beso con tu pareja del mismo sexo en un lugar público, eso es motivo para que, por ejemplo, lastimosamente en la Universidad de Costa Rica, para que la Oficina de Seguridad y Tránsito monte un operativo para sacarte del campus. Bueno, dichosamente hemos logrado una cercanía con las autoridades universitarias y vamos a entrar en un proceso prontamente, espero yo, de dar capacitación en conjunto con CIPAC a los oficiales de seguridad y tránsito para que entiendan, digamos, que porque en mucha medida, como hablábamos antes, es un problema de ignorancia, que esto no es una actividad ilícita y que no tienen derecho en ninguna medida a sacar a 2 estudiantes del campus porque se están dando besos. Dentro de ese juego de doble moral que usted mencionaba está el asunto del uso del lenguaje. Bueno, brevemente habíamos mencionado el asunto del lenguaje, está en las cosas que se dicen, en las bromas, en los chistes que se cuentan e incluso llegar a ofensas ya abiertas verbalmente, que definitivamente también es un asunto del que se debe cuidar porque, queramos o no, dicen que dicen nuestros abuelos y abuelas muy sabios, que de lo que sale de la boca habla el corazón. Claro. Y creo que muchas personas no son tan conscientes de eso, de que están reproduciendo este tipo de discriminaciones al usar términos ofensivos o reproducir chistes que hagan burla de la condición homosexual o lesbiana o de cualquier otra persona con una diversidad sexual. Sí, digamos, si me permite, yo pienso que también lo preocupante es que eso no lo escucha usted en la Avenida Central solamente. Usted lo escucha a veces en la propia mesa donde usted está comiendo, en su casa. Exacto.
¿verdad? Sale una noticia o una película o, ¿verdad? Alguien hace un comentario y puede ser en la cena de un domingo que alguien haga un chiste o un comentario en forma discriminatoria, haciendo sentir, ¿verdad?, que eso no es normal, eso no está bien. Es un respeto solapado, ¿verdad? Y disfrazado un poco, ¿verdad? Que violenta definitivamente la dignidad humana, ¿verdad? No nos damos cuenta que este es un país que tiene como base constitucional un artículo como el 33. Todos somos iguales ante la ley y la discriminación es prohibida en este país. Es prohibida y Costa Rica ha suscrito convenios internacionales por los derechos humanos, donde ha ratificado y se ha comprometido con acciones afirmativas a hacer valer y respetar los derechos humanos, la dignidad humana. Y cómo es posible que, ¿verdad?, no fomentemos ese respeto, que no solo es por una sociedad, sino por lo que somos. Somos seres humanos, por nuestra dignidad, por nuestra personalidad. La dignidad es parte de la persona humana. Es parte de nuestros derechos, que sean respetados, pero de verdad, no de una forma solapada que de pronto yo pueda hacer un chiste, pueda decir un término que a veces no corresponde, ¿verdad? Que pueda insultar, que se puedan dar manifestaciones incluso en las aulas universitarias, a veces en el mismo campus, o a veces hemos tenido casos de profesores que dicen, bueno, me despidieron, como decía Francisco, me despidieron simplemente porque yo dije que mi orientación sexual, o mi preferencia sexual era otra persona de mi mismo sexo. Entonces, a ver, ¿en dónde estamos, verdad? Yo pienso que ahí es un poco el balance de ¿será este el respeto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Tenemos una base legal y jurídica que nos respalda? ¿Somos una sociedad moderna o no? Es un Estado de Derecho. Precisamente vamos en busca de ese cambio y vamos en busca de que ese artículo 33 de la Constitución Política se haga realidad. Cuando yo voy en este momento a un banco a solicitar un crédito y lo pido que sea como un bien común con la pareja del mismo sexo, los bancos no lo aceptan. Si voy a la Caja del Seguro Social para que la pareja sea asegurada en las mismas condiciones que una pareja heterosexual en unión de hecho, por ejemplo, no lo aceptan. Cuando hemos querido ingresar a un hospital a ver a una pareja convaleciente, hemos tenido dificultades. Y de estos ejemplos podemos repetir muchísimos. Tenemos un caso, de hecho, en un cantón de San José, con una jueza que no puede dar un fallo por una separación de bienes de una pareja del mismo sexo, porque la misma legislación le impide que lo haga. Buscamos esa igualdad de condiciones, buscamos poder ser ciudadanos y ciudadanas de este país con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro costarricense. Y por eso, bueno, diferentes organizaciones nos hemos unido en la conformación de algo que le llamamos CONODIS, la Coalición de Organizaciones y Grupos de la Diversidad Sexual. Pueden encontrarnos en Facebook. Y hemos creado toda una agenda política que tiene que ver con temas de familia, de educación, de salud, de trabajo, de vejez y juventud. De legislación. De legislación en general, que son necesidades básicas que tenemos como poblaciones gay, lésbicas, bisexuales, transgénero, intersexo, para sentirnos como ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. Esto que dice Francisco, nada más para aportar, es muy, muy importante porque desde una cena el domingo hasta la Asamblea Legislativa, desde ahí va la discriminación, pasando por todos los ámbitos de la sociedad costarricense. Y hemos encontrado, por lo menos nosotros, en los fallos de la Sala Cuarta, cuando hemos interpuesto recursos porque nos hemos sentido discriminados y discriminadas, que una y otra vez los magistrados y las magistradas de la Sala Cuarta han enunciado la necesidad de que se legisle en torno a eso. Pero precisamente las y los diputados coinciden en que la homofobia que hay en el país impide legislar para garantizar un trato más equitativo para todos y todas. Eso nos lo dijo a una mirada los diputados Carmen Muñoz y José María Villalta. Vamos a ver cuál es su opinión al respecto. Sin duda alguna, y lamentablemente, Costa Rica es un país homofóbico, un país que reproduce
los prejuicios, la discriminación contra las personas gays, lesbianas, en general contra las personas que tienen una orientación sexual distinta a la mayoritaria, a la dominante. Esa homofobia todavía también lamentablemente es reproducida por una cultura que fomenta ese odio, ¿no? Necesitamos hacer un mayor esfuerzo desde la educación, desde los medios de comunicación para romper esos prejuicios y romper esa cultura del odio que todavía se reproduce. Sí, hay, digamos, dificultades para hacer avanzar leyes, por ejemplo, acá en el Congreso, leyes como la de sociedades de convivencia, que reconoce el derecho de las parejas no heterosexuales a formar una familia, a tener una pareja y poder defender su patrimonio creado como pareja. Entonces me parece que esas resistencias que incluso encontramos acá en la Asamblea Legislativa son una expresión evidentísima, clarísima de esa homofobia que es una práctica acá en el país. Hay que impulsar iniciativas que combatan la discriminación que existe. Por ejemplo, esta asamblea debería aprobar de una vez por todas el proyecto de ley para que se reconozcan derechos básicos a las parejas gays, las uniones civiles o algunos de los proyectos que están aquí para eliminar un poco la discriminación que existe en la sociedad y tener una política más clara, más integral contra las diversas formas de discriminación y la discriminación que en nuestra sociedad sufren las personas homosexuales. Bueno, esta es la opinión de este diputado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede o no se puede legislar? Bueno, históricamente ya sabemos que nuestra Asamblea Legislativa es muy particular y a veces entran cosas y salen otras completamente diferentes. Es bien interesante porque nos hemos reunido con diferentes diputados y diputadas a discutir los diferentes proyectos que tienen que ver con el reconocimiento de uniones, sea uniones civiles, uniones de hecho o sociedades de convivencia. La mayoría de estos están de acuerdo que es una necesidad. Claro, también tienen que hacerle caso a la Sala Constitucional que desde el 2006 dice estas relaciones tienen que regularse. Lo vuelve a decir ahora en el 2010. Sin embargo, la doble moral y el reto político que tiene aquí adentro la Asamblea es increíble. O sea, no seamos hipócritas. Estamos hablando que es una necesidad. Hay mucho miedo de perder votos, quizás por su historial político. Hay una hipocresía grande al decir estamos de acuerdo, pero no queremos modificar el código de familia. ¿Qué significa eso entonces? O sea, dentro de los proyectos está el proyecto de uniones de hecho, que es lo mismo que decir personas juntadas acá, como se ha regulado popularmente. Eso sentimos que lo único que va a proteger es las relaciones como tal y estos bienes patrimoniales que hemos estado defendiendo entre algunos puntos importantes. ¿Cuál es el temor a esto? Entonces, cuando los diputados que dicen estar muy a favor de nuestro reconocimiento de derechos, nos encontramos con la barrera que nos dicen en la espalda, ¿saben qué? No podemos meternos con ese tema. Entonces, esto no es cierto. Tenemos de alguna forma que generar un cambio y esperamos que los diputados y las diputadas en la Asamblea Legislativa, que lo que sí tienen miedo es el rédito político, que se den cuenta que somos miles de gays y lesbianas esperando que pase una decisión importante de estas en la Asamblea, que también nuestros familiares y nuestros amigos, las organizaciones de derechos humanos, la gente que trabaja en derechos sexuales y reproductivos, estamos con la mirada esperando ese voto y dejando a un lado la hipocresía. Bueno, creo que tenemos bastante claro el panorama. El país necesita, urge trabajar este tema, no solo este tema, sino el de cualquier otra discriminación o diferencia que esté atentando contra los derechos de las personas en el país. Particular importancia tienen en los cambios sociales el que se promuevan iniciativas que cambien las formas de pensar de la población y sobre todo que promuevan iniciativas educativas que favorezcan los cambios sociales que necesitamos. ¿Consideran ustedes que el sistema educativo nuestro está listo para favorecer estos cambios o tenemos que trabajar en esa materia, particularmente el tema que nos ocupa hoy, que es el tema de la diversidad sexual?
Bueno, yo creo que hacia eso nos dirigimos, ¿verdad? Francisco mencionaba en los espacios anteriores las nuevas políticas en el Ministerio de Educación y también en el Ministerio de Salud, que tiene que ver con educación y sexualidad. Y ahí va un poco incluido lo que es la diversidad sexual. Recordemos que el decreto, ¿verdad?, es muy claro, el 33.399-S, al establecer que las instituciones públicas, y entre estas estamos tanto el Ministerio de Educación Pública como las universidades públicas de Costa Rica, de comprometernos en acciones para la información, para la divulgación y la promoción de los derechos humanos, el respeto a las poblaciones con diversidad sexual, poblaciones sexualmente diversas. Y hacia eso nos hemos ido dirigiendo. Desde las universidades públicas les puedo comentar que hemos venido trabajando desde que salió el decreto junto con el CIPAC y con organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? ¿En qué sentido? En hacer un festival interuniversitario. ¿En qué consiste? En que demos información certera de qué es este tema, de qué estamos hablando, qué son los derechos humanos, por qué estamos promocionando y haciendo todo el lobby a favor de una política y de una legislación en este sentido, como lo conversamos en los segmentos anteriores. Ver también qué es la homosexualidad, qué es la homofobia, qué significa todo esto, de dar esta información en las universidades públicas y que de aquí se pueda difundir a la población en la medida de todas las posibilidades. Eso lo hemos venido haciendo durante, este es nuestro tercer año, ¿verdad? Hemos participado las universidades públicas, repito, con el CIPAC. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pasa a futuro? ¿Cuál es la promoción? ¿A qué le apostamos desde las universidades públicas? Pues a hacer política, porque es como la herramienta más efectiva para poder llegar y negociar, poder sentarnos y decir, mire señores, aquí tenemos que hacer acciones, como tenemos que hacer en vigilancia, que también lo debemos hacer en las otras universidades públicas. ¿Para qué? Para informar, para educar, para llevar conocimiento, para que esto no se quede en una reproducción de estereotipos y de violentar la igualdad, ¿verdad? Que es lo que debe de privar. Y de que formemos protocolos de atención desde las universidades. ¿Cómo vamos a atender una denuncia? ¿Cómo vamos a atender un caso? ¿Cómo vamos a hacer en salud, en el área de salud? ¿Cómo vamos a hacer en orientación cuando tenemos estudiantes que están pasando por estos procesos, que sufren también la discriminación en el aula, que tienen también problemas dentro de la sociedad? Y todo esto por falta de información. Entonces, hacia esa es la apuesta principalmente que le hemos hecho desde las universidades públicas, ¿verdad? Sí. A la difusión de información. Sí, precisamente parece que el papel de las nuevas generaciones es fundamental en este y otros cambios que tenemos que gestar en nuestra sociedad. Así lo considera Rodolfo Meoño, quien es el director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional, y hace un llamado a que esas nuevas generaciones tomen las medidas necesarias para promover estos cambios que tanto necesitamos, principalmente en el respeto a la diversidad sexual. En términos generales, podríamos decir que estamos caminando desde ser un país muy homofóbico a cada vez tener mayores niveles de tolerancia, mayores niveles de reconocimiento y respeto hacia la diversidad, incluyendo en materia de preferencia sexual. Yo diría que en la medida en que nos movemos de ser un país típicamente rural a un país, digamos, más desarrollado urbanísticamente, también de alguna manera cambian nuestras pautas de convivencia. Yo lo que creo es que mucho de esto tiene que ver con las viejas generaciones, en las cuales me incluyo, que sufrimos, digamos, una construcción de la masculinidad muy vinculada a actitudes agresivas y violentas, sobre todo el caso de los hombres. Desde ese punto de vista, digamos, hay una gran homofobia, no tanto, yo diría, al homosexual o a las lesbianas, sino sobre todo a aquellos que, digamos, mostrarían roles no tan masculinos, ¿verdad? Ahora, ciertamente en las nuevas generaciones esto cambia. Y esto cambia en Costa Rica, cambia en América Latina, cambia en el mundo en general. Encontramos cada vez mayores niveles de respeto, de reconocimiento a esta diversidad
Y en ese sentido hay países latinoamericanos como Brasil donde se muestra una gran tolerancia como en los países europeos. Y Brasil nos muestra un gran desarrollo, sobre todo en algunos estados donde ya se cuenta con, se penaliza la homofobia, ¿verdad? Y entonces hay una penalización para quien caiga en tratos o actitudes homofóbicas. Bueno, como vemos hay mucho que hacer en este tema y precisamente en el marco de este mes de mayo en que se celebra el Día Nacional contra la Homofobia en Costa Rica, es que un grupo de organizaciones y de personas se han unido para organizar una serie de actividades en el marco de un festival tendiente a educar y concientizar a la población en este tema. Tal vez si nos cuentan en qué consiste el festival, cuáles son las actividades que se van a desarrollar, dónde podemos buscar más información. No, genial. La CONODIS, la Coalición de Organizaciones y Grupos de la Diversidad Sexual de Costa Rica, somos cerca de 11 organizaciones que estamos trabajando en un evento principalmente el 15 de mayo, en la Plaza de la Democracia a partir de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pueden encontrar más información también en nuestro Facebook en CONODIS. Igual estamos organizando con las universidades el tercer Festival Interuniversitario, que tendremos lunes estaremos en el Instituto Tecnológico, el martes estaremos, que sería el propio día 17 de mayo, el propio día Nacional contra la Homofobia, en la Universidad Nacional, que tal vez Erika pueda ampliarnos un poco más, y el tercer día, el 18, estaremos en la Universidad de Costa Rica también. Cuéntenos, Erika, ¿qué va a pasar en la Universidad Nacional? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? El 17 de mayo, ¿verdad? Vamos a tener diferentes actividades, las hemos coordinado en conjunto con las organizaciones y las federaciones de estudiantes. Vamos a tener una conferencia de prensa a las 9 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras. Posteriormente habrá una mesa redonda donde estaremos tratando igual los derechos humanos, por los derechos humanos y por las poblaciones diversas, ¿verdad? Tendremos un concierto también y un cineforo en la tarde. Todas estas actividades las organizamos dentro del día 17 de mayo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, cerramos con el concierto y posteriormente a las 4 de la tarde será el cineforo. ¿Y en la Universidad de Costa Rica qué vamos a tener? Bueno, el 18 de mayo sería el día de cierre que va a ser en la Universidad de Costa Rica. Ese día pueden encontrar diferentes puestos de información de muchas organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales. Vamos a tener un concierto al aire libre, ¿no? Vamos a tener, me parece, una conferencia y un cineforo en horas de la tarde en el mini auditorio de Ciencias Sociales. Tal vez es importante el lema de este año. Estamos por igualdad y respeto, derechos ya. Y vamos a estar recogiendo firmas también de diferentes organizaciones, personas que quieran apoyarnos, porque estamos haciendo una serie de peticiones con base en la agenda política que mencionaba antes, y cualquier persona que desea acercarse, apoyarnos, no importa la orientación sexual que tenga, pues siempre será bienvenida. Pueden igual visitarnos en nuestro Facebook. Las investigaciones de CIPAC también todas están disponibles en nuestra página electrónica www.cipacdh.org. Y como usted dice, es importante destacar que todas estas actividades que se van a realizar a partir del 15 de mayo, ¿es verdad? Son abiertas a todo el público. Porque alguien podría decir, no, es solo para personas con sexualidad diversa, pero no, es para cualquier persona que quiera acercarse e informarse sobre el tema. Es para la comunidad nacional. Eso es muy importante, que no está restringido al público que ya está viviendo la discriminación. Está dirigido más bien a toda la comunidad nacional para que vaya, para que se informe, para que comparta, para que entienda y vea a los seres humanos de carne y hueso que simplemente tienen una orientación sexual distinta. Y es una necesidad nacional, tanto la encuesta que hizo la Universidad Nacional como la encuesta que hace el Ministerio de Salud sobre sexualidad. Ambas encuestas coinciden de que los costarricenses tenemos 20 años de atraso de no hablar, no solo de diversidad sexual, de no hablar de sexualidad en general. Entonces esperamos que de una vez por todas dejemos las aguas tibias en este país y
sigamos las recomendaciones y las líneas que la misma gente, los mismos costarricenses dicen. Es necesario hablar de embarazo en adolescentes, es necesario hablar de infecciones de transmisión sexual, es necesario hablar de la naturalidad de las poblaciones sexualmente diversas, es necesario hablar de una serie de temas y es hora que lo hagamos como costarricenses, como personas adultas responsables y jóvenes, por supuesto, también, sobre todos estos temas que son necesarios en nuestro país. Bueno, y las universidades, ¿verdad? Abriendo estos espacios, son los centros de enseñanza, de aprendizaje. Ahí se forman también nuestros educadores y educadoras, ¿verdad? Son las que van a llevar también el conocimiento. Entonces es como importante, ¿verdad?, rescatar y hacer valer. Y ojalá que toda la población participe de estos foros y que preguntemos y que llevemos inquietudes, que compartamos. Yo creo que eso es el espíritu del festival. Que entre más inquietudes, entre más gente asista, manifieste, ¿verdad?, podemos ir construyendo tal vez un conocimiento, información adecuada para la población en general. Bueno, desde el colectivo, la coordinadora Beso Diverso, nosotros y nosotras hemos impulsado una campaña que se llama Campaña Permanente por un Beso Diverso. Y en esta campaña lo que hacemos es, bueno, cuando la gente no se quiere informar, pero sí quiere discriminar, entonces vamos a donde está usted y le demostramos que un beso entre una mujer y un hombre no es diferente de un beso entre dos hombres, no es diferente de un abrazo entre dos mujeres, no es diferente de ningún otro tipo, digamos, de manifestación de afecto. Esto es lo que llamamos las rutas del beso diverso. Próximamente también, después del festival en el que participaremos bastante, vamos a estar convocando a 2 rutas del beso diverso más. Porque hemos encontrado muchas denuncias y mucha gente dispuesta a llevar a cabo la denuncia, ¿no?, contra la discriminación. Bueno, pues esperamos que muchas personas participen en este festival que va a tener lugar en la Plaza de la Democracia y las universidades públicas de Costa Rica a partir del 15 de mayo. Gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en el análisis de este tema y gracias a todos y todas ustedes por estar con nosotros en Una Mirada una vez más. Lo esperamos la próxima semana con más. Que la pasen muy bien. Hasta pronto.